Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre, por un día más de vida, Señor. Gracias porque tu nombre es hermoso, Señor. O sea, solo de escucharlo, Señor, solo de sentir tu presencia, Padre. O sea, la neta, es hermoso, Padre. Eres tan santo, Señor. Eres tan hermoso, Padre. Eres tan hermoso, Jesucristo. Eres tan hermoso, Espíritu Santo, que... Wow, Padre. Esta canción, no sé, Señor, es solo tu nombre, Señor. Que es sobre todo un nombre, Padre. Y esta noche quiero darte gracias, Padre, por la gente que está aquí, Señor, dispuesta a escuchar tu palabra, Señor, dispuesta a recibir más de ti, dispuesta a conocerte, Señor, porque esa es la vida eterna, Señor. No es un estudio bíblico, Padre, es conocerte a ti, Señor, día a día. Es tener una relación íntima contigo, Padre, es saber que estás con nosotros en las buenas y en las malas, Señor, en las fáciles y en las no tan fáciles, Señor, y en los momentos de dolor y en los momentos de enfermedad, Señor, y en los momentos de alegría y de prosperidad y de fiesta, Señor. Tú estás en todo momento con nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control de esta reunión, Padre, que tú toques corazones, Señor, en esta noche, Padre. Te pido, Señor, que de mi boca solo salga tu palabra, Señor, como juicio, Señor. Padre, como fuego, Señor, que quebrante corazones, Padre. Que traiga aquello, Señor, para lo que tú la quieres enviar, Señor, consuelo, fortaleza, ayuda, Señor, ayúdanos a entender, Señor, cómo tú eres el templo, Señor, verdadero, Señor, cómo nuestro cuerpo es ahora el templo del Espíritu Santo, Señor. Y glorifícate, Señor, en esta enseñanza, Padre. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Adiós. Alex, Mande. Yeshua, ¿qué significa para personas que no saben, mijito, por favor? Pues es el nombre de Dios, ¿no? O sea, no sé qué. Es el nombre de Dios. Vamos a comenzar la enseñanza, vamos a poner mute. Hoy hay una enseñanza muy interesante. Y pues bueno, vamos a comenzar, vamos a ir avanzando. Al final, pues no sé si hay dudas, si hay preguntas, pues con gusto vamos a contestarlas. Y pues obviamente también si hay peticiones y esto, pues por favor, pues hagamos eso, ¿no? Como la semana pasada, o sea, me pareció muy chido, o sea, poder orar, o sea, poder como eso, ¿no? Orar por las necesidades, o sea, es importante, ¿no? La Biblia dice que oremos unos por otros, que llevemos las cargas los unos de los otros. En este estudio vamos a estar viendo algunos textos y les voy a pedir que, pues no sé, si tienen ahí la espada en la mano, pues que estén leyendo algunos textos, ¿no? Eso es todo, Elenita, no esperábamos menos. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar. Voy a dar un poco de contexto de lo que han estado viendo, ¿no? Acerca del libro de Juan. Hoy nos toca el capítulo 2, ya en la última parte que habla de cómo Jesús limpia el templo. Me gustaría dar un pequeño contexto de Juan, ¿no? El autor es Juan, obviamente, y se da a conocer como Juan, el discípulo. Ay, perdónenme un segundito. Es que quiero este anclaje. Ahí está. ¿Me pueden ver todos ahí ya anclado? Ok. Bueno, entonces el autor de este libro es Juan, ¿no? Que él mismo se denomina el discípulo que Jesús amaba, ¿no? Y el propósito de este libro está increíble, lo encontramos en Juan 20:31, que dice, es para que crean que Jesús es el Cristo y para que al creer tengan vida en su nombre, ¿no? Entonces, esto está increíble porque este es un libro lleno de las maravillas de Dios, culminando con la resurrección de Lázaro, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 12, o sea, vamos a ir viendo, ya vimos cómo Jesús se identifica como Dios, como el Verbo, y en la última parte, esto es del 12, del capítulo 1 al 12, y del 13 al 17, tenemos prácticamente las últimas palabras de Jesús
para pasar al capítulo 18 al 20, que es la muerte y la resurrección de Cristo, ¿vale? En el capítulo 21 vamos a ver el epílogo, ¿no? El epílogo no es otra cosa más que la parte final de un discurso o una obra literaria. Entonces, actualmente nos encontramos estudiando del capítulo 1 al 12, que es donde vamos a ver todas las maravillas de Jesús, dando una pequeña, un pequeño vistazo a lo que hemos visto. Podemos ver que en el capítulo 1, del versículo 1 al 18, es una introducción en la cual vemos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Entonces, esto está increíble porque Jesús dijo que es muy importante, o sea, que no importa tanto lo que entra en nuestra boca, ¿no? Estos hombres religiosos que se lavaban las manos continuamente y de varias formas, creyendo que con esos rituales ellos estaban cerca de Cristo, aquellos a cuyos Cristo llamó sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera se veían hermosos, pero por dentro estaban llenos de huesos secos. Decía que no importa tanto lo que entra por la boca, porque eso termina en el excusado literalmente, pero lo que sale de la boca es lo que importa, ¿no? Porque lo que sale de la boca viene de nuestra mente y nuestra voluntad y está ligado a nuestro corazón, ¿sabes? Entonces, de nuestro corazón, dijo Jesús, que es donde salen los homicidios, las malas palabras, los malos deseos, ¿no? Entonces, pues nuestro deseo es ese, ¿no? Es que Jesús nos limpie, que Jesús nos siga transformando, porque ya somos salvos, ya tenemos a Cristo, la salvación es por gracia, pero nuestro anhelo, una vez que recibimos esta salvación, pues es ser como Cristo, ¿no? Entonces, en esta parte entendemos que es Dios hecho carne, Cristo es la encarnación de Dios, o sea, está brutal. Y bueno, como les decía, en Lucas vemos que de lo que la boca habla está lleno el corazón. Entonces, pues bueno, del capítulo, del versículo 1 al 18 podemos ver que él era el verbo, que se hizo humano, la gloria de Dios en el tabernáculo y el único Hijo de Dios, ¿no? Verdadero, lleno de gracia y de verdad. Eso está increíble porque Jesús es la persona que revela al Padre. La Biblia dice que al Padre no lo ha visto jamás nadie, pero que el Hijo unigénito lo ha venido a revelar. Entonces, conocer a Jesús es conocer al Padre, es conocer al Espíritu Santo, porque ellos son uno, ¿no? Entonces, él estaba lleno de gracia y de verdad, lo cual revela al Padre, ¿no? En el versículo 19 al 51 del capítulo 1, pues vemos que a Jesús se le atribuyen 7 títulos, que es Jesús de Nazaret. Vemos que lo muestra como completamente humano, lo revela como el rey mesiánico, como el Dios de Israel, como el Hijo de Dios que morirá por los pecados del mundo, ¿no? Y vemos que se le atribuyen títulos como el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Rey de Israel, Jesús de Nazaret, el Mesías y Rabí, ¿no? Que es un maestro. Pasando esto, vamos a ver un patrón básico en la historia del capítulo 2 al 12, donde Jesús va a decir algunos yo soy, donde atribuye algunas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento y que Jesús viene a decir yo soy el cumplimiento de estas cosas. Hoy vamos a ver cómo Jesús se identifica con el templo, ¿no? Entonces vamos a ver 4 instituciones con las que Jesús se identificó. La primera ya la vieron, que es una boda, ¿no? Donde él convierte el agua en el vino. Entonces, este es su primer señal, y en Isaías 25:6, él dijo que el reino mesiánico tendría excelente vino, ¿no? Revela la generosidad del reino de Dios. En esta parte del templo, Jesús va a revelarse como el templo verdadero, ¿no? O sea, vamos a ver que la gente trataba de adorar en el templo y demás, pero Jesús se va a revelar como destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, ¿no? En Juan 3 vamos a ver que él se revela como un rabí, ¿no? Y bueno, va a hablar con Nicodemo del nuevo nacimiento y después va a hablar de que él es, cuando se encuentra con la samaritana en el capítulo 4, acerca de que él es el agua de vida eterna, ¿no? Después, bueno, más adelante, del capítulo 5 al 10, van a haber 4 fiestas judías y cómo Cristo es el cumplimiento, o sea, solo es que es el día del reposo, la Pascua, los tabernáculos y el Hanukkah,
que estas fiestas judías, pues bueno, son el cumplimiento de todo lo que Cristo vino a hacer, ¿vale? Entonces, una vez dicho esto, pues vámonos ahora sí a entrar en materia, vámonos a Juan 2. Déjame abrir mi Biblia. Ok, Juan 2, del 13 al 25, ¿vale? Entonces lo voy a leer aquí y vamos a ver que Jesús realmente, esta historia pues es bastante importante porque es narrada en todos los evangelios, bueno, en todos los evangelios, ¿no? En el de Juan, Mateo, Marcos y Lucas, esta historia se encuentra, vamos a tratar de leerla porque cada una cuenta un aspecto diferente de esta misma situación. Entonces dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Esto viene en Isaías. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, miren, si me acompañan a Mateo 21, 12, 13. Si alguien lo tiene y lo puede leer, por favor, Mateo 21, versículos 12 y 13, ya que vamos a encontrar esta historia ahí también. ¿Alguien lo tiene ahí? Simplemente habla a su micrófono y compártanos, por favor. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero ustedes la han hecho nueva, una cueva de ladrones. ¿Les sigo? No soy. No te oigo. Está apagado el micrófono. Está cerrado el micrófono. ¿El mío? No, el mío no. El de Alex. Alex. Perdón. Si podemos ir a Lucas 19 ahora, por favor, versículos 45 al 48. Lucas. ¿Qué versículo? 45 al 48, por favor. Pero, ¿de qué capítulo? Lucas 19, versículo 45 al 48. Lucas. El 25. Hay que afilar esa espada, ¿eh? ¿40 y qué? 5 al 48. Dice, y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él,
diciendo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Hasta ahí? Adelante, por favor, hasta el 48. Ah, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales pueblos procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Ok. Y por último, es Marcos 11, por favor, del 15 al 19. Acá se le empieza el 17. Dice, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Correcto. Esto está increíble, ¿no? O sea, porque, o sea, realmente el reino de los cielos, hermanos, o sea, esto es algo que quiero compartir con ustedes, pues no consiste en palabra, ¿no? Sino en poder. O sea, eso es algo increíble, ¿no? O sea, y realmente lo que me he dado cuenta es que la palabra es la espada del espíritu. ¿Me explico? O sea, uno puede estar muy lleno de la palabra, pero si el espíritu no está ahí, pues solo es como, pues, palabra muerta. Y por el otro lado, o sea, si solo tenemos el espíritu, podemos fluir en los dones tal vez, probablemente podamos fluir pero, o sea, va a faltar la palabra, ¿sabes? Porque, o sea, realmente es la palabra y el Espíritu Santo. Y por eso Isaías dice, has hecho que mis palabras de juicio sean como fuego, ¿no? Y Jesús dice, en Isaías mismo dice, Dios, ¿no es mi palabra como martillo y fuego que rompe la piedra? Entonces, cuando una persona está caminando con Jesús y está llena de su Espíritu Santo y proclama la palabra, es una palabra con poder, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hacía Jesús, o sea, él estaba lleno del Espíritu Santo, él tenía la autoridad de Dios y es impresionante porque hablando de temas de mayordomía, o sea, Jesús era un super mayordomo mientras caminó en esta tierra, o sea, él administró perfectamente cada cosa que su padre le dio. ¿Y qué es lo más importante que tenemos las personas? Obviamente Cristo y la salvación, pero creo que otra cosa muy importante es el tiempo, ¿no? Porque ya no regresa, o sea, si tú perdiste 50 años de tu vida haciendo cosas, o no sé, o abandonaste a tu familia, y a lo mejor después te arrepientes inclusive, ¿no? Pero ese tiempo ya no va a haber forma de que tú lo vuelvas a tener, ¿sabes? Entonces Jesús entendía perfectamente estos conceptos, de hecho por eso le dice a sus discípulos, yo tengo una comida que comer. Y si te fijas en toda esta parte, o sea, la gente era muy carnal, si te puedes dar cuenta, y creo que es algo que pasa inclusive mucho con el cristianismo el día de hoy, porque Jesús venía a hablar cosas espirituales, y claro, digamos que tomaba figuras de la naturaleza o alguna historia del Antiguo Testamento o inclusive alguna parábola para que una verdad espiritual profunda pudiera ser comprendida por la gente normal. Pero lo que pasaba era que la gente tenía la mente tan carnal, y lo van a ver con Nicodemo, que era un maestro de la ley, y no entendía lo espiritual, ¿sabes? Porque solamente tenía letra acá y no entendía las cosas espirituales. Entonces Jesús era lleno del Espíritu Santo, caminaba en el poder del Espíritu Santo, sus obras daban fe, las escrituras,
de que él era el verdadero Hijo de Dios, de que solo en él había salvación. Y por ejemplo, hay personas que luego me cuestionan muchas cosas de la Biblia, ¿no? Tal vez de los tiempos de Noé, de muchas cosas, ¿no? Que la verdad, pues sí, puede ser que haya gente inclusive más adoctrinada que yo, no soy un erudito de la palabra, pero siempre me vuelvo a la base de mi fe, que es Jesucristo resucitando y la tumba está vacía en Jerusalén y tú la puedes visitar. El hecho histórico de esa situación, de testigos oculares que lo vieron y una persona que partió el tiempo en dos, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro Jesús. Entonces, bueno, de ahí venía su autoridad para empezar. Y por ejemplo, vemos que dice aquí que estaba cerca la Pascua de los judíos. Más adelante vamos a ver cuando sea la Pascua, cómo es cuando Jesús va a ir a morir por nuestros pecados y siendo esto perfecto en el sentido de las tradiciones judías o los mandatos que Dios había dado, dice que el Antiguo Testamento son una sombra de las cosas que habían de pasar y Cristo es el cumplimiento de todas estas cosas, ¿no? Entonces tenemos este hombre cerca de la Pascua de los judíos, Jesús que subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Entonces, un lugar que después, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, le dice, Señor, o sea, a ver, o sea, los judíos dicen que a Dios se le debe de adorar en el templo, ¿no? Su religión, su tradición. Y nosotros, los samaritanos, que los samaritanos eran judíos mezclados con otras nacionalidades y que Dios les había dicho, no se mezclen, pues bueno, los judíos desobedientes, los samaritanos eran el fruto de esos judíos que no habían guardado la palabra en ese sentido, pero bueno, de todas formas adoraban a Dios y dicen, y nuestros padres samaritanos dicen que adoremos en el monte, porque judíos y samaritanos no se llevaban. De hecho, Samaria quedaba, o sea, estaba Jerusalén y Samaria, y los judíos muchas veces rodaban Samaria con tal de no pasar por Samaria y no contaminarse con estas personas, ¿no? Entonces, pues Jesús va a buscar a una mujer samaritana y le dice, mujer, de cierto te digo que va a llegar los tiempos en que ni en el templo ni en el monte se va a adorar a Dios, sino que en espíritu y en verdad vamos a adorar a Dios. Entonces, siempre que nos acerquemos con Dios, tiene que ser en espíritu y en verdad, o sea, porque inclusive tu tiempo devocional con Dios se puede volver una religión, ¿no? Yo ya estuve, no sé, 1 hora cantando alabanzas, buscando a Dios, fue como mi tiempo espiritual y el resto del día lo vivo como se me dé la gana, ¿sabes? Pero realmente tenemos que aprender a tener una relación, claro, apartarnos, buscar tiempos para estar a solas con Dios, es algo que Él le agrada, pero en todo nuestro día aprender a depender de Él. Entonces Jesús ve a estas personas, ¿sabes? O sea, y estos cuates que habían sido autorizados por los mismos fariseos, que inclusive probablemente tenían sus propios precios y sus propias tarifas, ¿no? De los costos, para la gente que llegaba realmente queriendo hacer un sacrificio, ¿no? Para el Señor, no se le permitía entrar con otra cosa que no fuera lo que vendían ahí. Entonces, realmente se les estaba negando la entrada, completamente apartados de lo que es la gracia de Dios y el favor de Dios, ¿sabes? O sea, estas personas de verdad interrumpían toda la obra de Dios. Entonces, pues bueno, obviamente Jesús se molesta. Hay que entender algo, o sea, Jesús tenía emociones como nosotros, Dios tiene emociones como nosotros. La única diferencia es que Jesús las tenía totalmente bajo control, guiadas por el Espíritu Santo, porque aquí lo vamos a ver airado realmente de lo que está viendo, porque dice, el celo de tu casa me consume. Ahora estamos hablando del Hijo de Dios. Dice aquí que hizo un azote de cuerdas. Entonces realmente yo me imagino a Jesús ya en el templo o cerca del templo, viendo esto, siendo un buen administrador del tiempo de Dios y diciendo, ok, esta es la obra que mi Padre quiere que yo haga, ¿no? Y haciendo este azote de cuerdas, ¿sabes? O sea, él no agarró y vio el desastre y ¿qué les pasa? Y órale. O sea, su ira no fue algo descontrolado. O sea, Jesús probablemente estaba teniendo una íntima comunión con el Padre. No sé, podría pensar que incluso estaba fluyendo en lenguas, ¿no? Adorando a su papá para ser lleno del Espíritu Santo, porque era 100% hombre. Y haciendo este azote de cuerdas, ¿sabes? Tomó tiempo. O sea, no fue algo como un pastor que me ha discipulado por tiempo. Me dice, Alex,
el 90% de las veces la ira de nosotros es pecaminosa, bro. O sea, solamente el 10% del tiempo va a ser una ira santa. Entonces, pues bueno, no es bíblico que nosotros nos airemos y reaccionemos en ira, sino que la tengamos bajo control. Entonces, pues bueno, dar más bien la ira, pero en este caso Jesús lo vemos airado, ¿sabes? Entonces él hace este azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. O sea, estos cuates estaban haciendo negocios con los tipos de cambio y volcó las mesas. Ahora, no quiero decir en este caso porque yo creo que Dios es Señor de toda mi vida, ¿sabes? Entonces yo creo que el trabajo, yo creo que el amar a mi familia, yo creo que el pasar tiempo con mis hijas y la manera en que me relaciono con mis finanzas es espiritual 100%. O sea, porque realmente tus finanzas pueden servir para apoyar un ministerio, para apoyar un hermano en necesidad. De hecho, es bíblico que la Biblia enseña que si tú tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano padecer necesidad y no lo ayudas, realmente no lo estás amando, ¿sabes? Y yo me he dado cuenta que en este caso el dinero muchas veces es un problema. Pero bueno, aquí no estamos hablando, Jesús no está hablando de que sea un problema el hacer negocio o algo así, sino que el templo no era para esos fines. Entonces es como, bro, si tienes tu chamba, ve y chambea y pégale durísimo, hermano. Pero de las cosas de Dios, hermano, o sea, no trates de sacar ventaja, bro. O sea, neta, a Dios le molesta eso, ¿no? Y podemos ver, digo, no quiero aquí ofender a nadie, pero en los tiempos de Lutero, la Iglesia Católica cobraba dinero para que ellos pudieran interceder por aquellos que estaban en el, ¿cómo se llama este lugar? Ay, se me fue. Es como antes de ir al cielo y como donde te purificas y así, se me fue. Que no es el infierno, ¿no? Pero bueno, para que salieran de ahí, ¿no? Cobraban estas indulgencias, ¿no? Purgatorio. Purgatorio. El purgatorio, exactamente, ¿no? O sea, Lutero dice, bro, o sea, porque él vivía condenado por su pecado, ¿no? Pero cuando Lutero descubre la gracia, dice, hermano, o sea, nos han mentido terriblemente y la Iglesia Católica empieza a decrecer porque la gente empieza a entender que la salvación es por gracia, que no tenían que pagar indulgencias. Prácticamente estos cuates están haciendo negocio de las cosas de Dios. Entonces, hermano, es como súper sagrado, bro. O sea, es como, me queda claro que no tenían temor de Dios, ¿no? O sea, ¿sabes quiénes son los primeros que juzgaron a Jesucristo? Como dice en Juan 1, a los suyo vino, pero los suyos no le recibieron. O sea, vino a los judíos y cuando Judas lo entrega, o sea, los que lo están golpeando y todos son el sumo sacerdote, o sea, son los principales, o sea, los que debieron de haber reconocido a Cristo, son los primeros que lo estaban juzgando, ¿sabes? O sea, es como, hermano, tienes al Salvador del mundo enfrente de ti, pero no lo puedes ver, bro. O sea, y te estás burlando de él y lo golpeaban y a ver, ahora sí, profetiza, ¿quién te está golpeando? Es como, bro, ¿no tienes el mínimo temor de Dios? O sea, en fin, ¿sabes? O sea, es como, no lo pudieron reconocer, eran muy carnales. Entonces, vemos que él echa fuera esto y les dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de casa de mi padre de mercado. ¿Sale? Entonces, se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Otra vez vamos a ver cómo ellos responden de una forma carnal. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Vale? Ahora, algo que se repite en los sinópticos, por ejemplo, lo podemos ver aquí en Mateo, dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
¿sabes? Entonces, aquí lo que yo diría es, hermano, o sea, tienes que ver el 100% de tu vida como algo espiritual. No puedes separar una cosa de la otra. Y en tanto que te es posible, o sea, porque Dios nos va a poner pruebas, ¿sabes? O sea, y mucha gente ve mal las pruebas, porque es como, y me pasaba, ¿sabes? Como, Señor, cuando estaba lejos de ti, pues no sé, a lo mejor me iba bien en mi trabajo, no sé qué, y ahorita han estado viniendo estas complicaciones, ya no la veo llegar, ya se enfermaron mis hijas, y por más que ahora no se curan, y como que eso te quiere apartar, ¿sabes? Como esta parábola del sembrador. Pero realmente Dios me ha cambiado mi perspectiva. Y es bíblico porque dice que las pruebas que nos debemos de gozar cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, en cada prueba que te encuentres, tienes que entender que lo que Dios quiere hacer es formar tu carácter, ¿sabes? Porque si no te vas a hacer bien religioso y debes de entender que el tiempo que pasas en la iglesia, pues no sé, pues será un 10% de tu tiempo total. No sé cuánto tiempo pasas en la iglesia, ¿no? Pero es obvio que mucho tiempo lo pasas fuera de la iglesia, mucho tiempo lo pasas en tu trabajo, mucho tiempo lo pasas con tu familia. Y obviamente, estas cosas Dios los va a usar para tratar contigo. Entonces, mi sugerencia es, no huyas de la prueba, depende de Cristo. Y sabes, los puritanos eran personas que enseñaban la palabra desde el quebrantamiento. Y esto es algo que me encanta porque muchas veces hay pastores que creen que ya pasaron cierto proceso, ¿sabes? Y que con eso ya tienen como una autoridad para hablarle a las demás personas, como desde lo que ellos vivieron en el pasado, pero como si ya no hubiera nada más que cambiar en ellos, ¿sabes? Cuando en Juan 17:3 la Biblia dice que la vida eterna es conocerle. Cuando Pablo dijo, no que ya haya alcanzado la perfección, pero una cosa hago. Olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está adelante, ¿sabes? Eso es santificación. Eso es la santificación que Dios va a ser hasta que vayamos a su presencia, porque hermano, o sea, de una vez te digo, aquí no vamos a alcanzar la plenitud, esto no es el cielo, estamos de paso aquí y Dios quiere llenarnos con su Espíritu Santo, quiere que demos fruto y que dependamos 100% de Él. Entonces, cuando nos mantenemos con una actitud humilde, ¿no? En quebrantamiento de Señor, ¿qué aplicación hay ahora a mi vida en esta circunstancia que estoy viviendo? Te vas a dar cuenta que hay algo más que Dios quiere hacer en tu vida, ¿sabes? Pero cuando tú te pones en el punto de, ya pasé un proceso, no sé qué, ya estoy caminando con Cristo, estás en un terreno bien peligroso porque te llenas de orgullo, ¿sabes? Como si lo que Dios ya hizo y como si es suficiente, cuando realmente Dios quiere seguir transformándote y que cada día te parezcas más a Cristo. O sea, esto nunca se va a acabar. Entonces, si tú estás detenido en esa transformación, yo te sugiero, porque lo que Jesús hizo fue, hey, destruyan este templo. Él fue el primero en decir, ok, este templo es hecho de manos humanas, pero yo soy el templo verdadero. Y si lo destruyen en 3 días, voy a levantarlo. Entonces, lo primero es, hey, bro, hermano, hermana, o sea, no veas a Jesús como carnal, o sea, no manches, Jesús, el templo lo levantaron en 46 años. Empieza a ver las cosas con ojos espirituales, ¿sabes? Empieza a orar, empieza a interceder, eso es lo que yo anhelo, porque nosotros, el templo era un lugar de oración, de adoración, de presentar sacrificios, ¿sabes? Jesús se identificó como el templo verdadero y después nos dijo que Él iba a poner su Espíritu Santo dentro de nosotros para que nosotros fuéramos el templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo son las arras, las arras representan, oye, por ejemplo, un esposo le da las arras a su prometida, ¿no? Un novio le da las arras a su prometida, voy a venir y me voy a casar contigo. Y como prueba de que voy a cumplir con mi palabra, te dejo estas arras en tanto que vengo. Jesús hizo eso porque nosotros somos la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Entonces, Él lo que hizo fue darnos las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, en tanto que voy por ti, en tanto que te redimo al 100%, pongo mi Espíritu Santo dentro de ti y vas a ser un templo vivo. Entonces, lo primero que quiero que sepan, hermanos, no vamos a alcanzar la perfección, ni siquiera lo intentemos, pero sí vivamos en un quebrantamiento constante, adorando a Dios, orando a Dios, y mi ánimo para ustedes es que sean personas de intercesión, ¿saben? Porque el tiempo en el secreto, que era en lo que más tiempo gastaba Jesús, va a tener un fruto en lo visible, sea cual sea, porque Dios no va a parar su obra, contigo o sin ti, pero Él quiere hacerte parte de esa obra. Y aún
dice la palabra que los de nuestra casa van a ser tal vez los primeros en detenernos de esa obra que Jesús quiere hacer. Pero hermano, póstrate en tus rodillas, porque no tenemos batalla contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes y contra todas estas cosas que están en los lugares celestes. Entonces nuestras armas no son carnales, son espirituales. Y de hecho yo cuando le hablo a jóvenes, porque la neta parece que la iglesia se ha vuelto, yo lo veía como joven, bro, o sea, ven, posa tus nachas en una silla y escucha la predi bien aburrida ahí del pastor, ¿no? Y pues ya, bueno, una hora, adoran, no sé qué, y no pasó nada, bro. ¿Por qué? Porque ellos quieren, no sé, jugar, brincar, divertirse, sentir algo chido, ¿no? O sea, no sé, tener emociones fuertes. Y yo les digo, bro, o sea, ¿cuál es tu superhéroe favorito en Marvel? Spider-Man, Thor, no sé, bro, Hulk, ¿no? Capitán América, ¿quién te gusta, Batman. hermano? Batman, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no sé, ellos se pueden identificar con el que sea. Le digo, hermano, ¿sabes que puede ser un superhéroe espiritual, bro? O sea, porque Dios te ha dado una armadura, hermano. Digo, y ahí la describe bien arcaica, pero ¿por qué no piensas que puede ser como la de Iron Man, bro? Y cuando tú te hincas en tus rodillas y entras en un terreno espiritual y comienzas poniendo una alabanza como la que pusimos, entras en ese terreno espiritual y te conectas con Dios y entonces el cielo y la tierra se conectan bien cañón. Y entonces tú eres una extensión del reino de los cielos y te puedes mover en el poder del Espíritu Santo porque Dios te quiere usar. Por eso te dio dones, por eso te dio talentos. Entonces, aquí podemos ver esto, ¿no? Mi pregunta sería, y luego dice aquí, mas ustedes la habéis hecho cueva de ladrones. Oh, mi Dios, qué palabra, o sea, neta me impresionó cañón, o sea, ¿sabes? O sea, cuando yo no estaba en Cristo, no sé, como que de alguna forma tenía temor de Dios y con esto ya vamos a empezar, ya vamos a cerrar para no alargar más esto. Pero yo me acuerdo que yo decía, siempre que tenga una novia no va a ser cristiana, ¿no? Porque pues, de las niñas cristianas, pues su papá es Dios, ¿no? Pues me vaya a pasar algo y pues hay tantas no cristianas, pues yo mejor me voy con las no cristianas, ¿no? Pues son un chorro. Entonces, de alguna forma había un temor en mi corazón, ¿sabes? O sea, de alguna forma de una niña cristiana, sabía que Dios era su papá. Pero estos cuates, no manches, siendo sumos sacerdotes, siendo siervos del Señor, perteneciendo al Sanedrín, ya habían hecho un negocio del templo. O sea, neta, no sé ni cómo expresarlo. O sea, no me cabe en la cabeza. O sea, no me cabe en la cabeza. Salvo que lo que Jesús dijo. Por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos secos. Entonces, ahora, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Cómo estás caminando con Jesús? ¿Te identificas como Jesús? Siendo ese templo vivo, ese lugar de adoración, ese intercesor, esa persona que pasa tiempo con Cristo y que tu familia lo puede ver y que es un tiempo que se tiene que respetar. Hay veces que yo les digo, hijas, a ver, amor, ahorita voy a orar, hermosa, o sea, y puede ser a veces que lo tenga planeado y a veces que me siento tan mal en el día, que tuve tantas pruebas, que necesito en ese momento buscar al Señor. Te lo juro, por eso digo que mi relación es 24/7. A veces cuando el pastor me dice, Alex, ¿tuviste tu tiempo devocional? Sí, o sea, pero para mí va mucho más allá, ¿sabes? Claro que paso tiempo, claro que pasé tiempo estudiando estas escrituras para saber qué iba a decir el día de hoy, teniendo una revelación y entendiendo cosas. La primera es que somos el templo vivo, ¿sabes? Y Jesús entró. Entonces, el Espíritu Santo mora en ti, tú eres ese templo vivo. Probablemente hay cosas que Dios quiere sacar de ti. Es más, estoy seguro. Ahora, si no has podido con algo, no te preocupes, hermano, pero ven a Cristo, bro. Porque en Juan 15 dice que apartados de mí nada podemos hacer. Y me encanta, ¿sabes? Porque es como un círculo virtuoso, ¿no? No un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso, donde Jesús te permite ver, que todo lo que te ha dado es porque Él te lo ha dado. Cada don, cada talento, si eres muy bueno para jugar fútbol, si eres muy bueno en tu trabajo, es porque Dios te lo dio. Y por ejemplo, algo que Dios me reveló apenas, yo soy muy apasionado, ¿sabes? O sea,
o sea, amo a Dios así cañón, o sea, y su fuego arde en mi corazón y yo leo la palabra y digo, no manches, Señor, y apenas leí un texto que decía, Isaías, ¿no? Me hizo como una flecha afilada en su aljaba, ¿no? Estoy cubierto por la sombra de su mano, o sea, es como, oh, Señor, yo quiero hacer esa flecha preparada para ser disparada y sé que para ello tengo que gastar tiempo contigo, estar lleno del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo y que tu Espíritu esté sobre mí. Porque en la carne no lo puedo, la neta, no hay poder. Entonces, esa sería la invitación, ¿sabes? Ahora, puede ser que estés lleno pues, de este mercader, puede ser que estés lleno de huesos secos, de pura maldad. Pero Jesús, uno de mis profetas favoritos es Ezequiel, y le da una visión de huesos secos, ¿sabes? Y el profeta, Dios le dice al profeta, profetiza sobre estos huesos secos. Es una visión, no es algo real. Y Dios les da vida, ¿no? O sea, primero comienza, digamos, como haciendo estos huesos secos frescos, poniendo carne, tendones en ellos y formando personas. Y después le dice, profetiza y dile al Espíritu Santo que venga de los cuatro vientos y sople vida en estos huesos secos. Entonces, yo no sé hoy cómo te sientas tú. De hecho, con esto voy a terminar. El lunes fue muy chistoso, ¿no? Fui con un amigo, queríamos conocer a un pastor que tenía un ministerio en observatorio de migrantes, ¿no? Entonces el pastor, o sea, el cuate el hermano, pues no sé, fue criado creo que en Iztapalapa, así en Iztapalapa, en una zona pues, peligrosa realmente. El cuate se dedicó a robar y no sé qué tantas cosas hizo el cuate, o sea, feo, ¿no? En Iztapalapa con la gente top, de la lacra, ¿no? Y Dios lo rescató, tuvo a bien rescatarlo, y el ministerio que tuvo fue el de ayudar a inmigrantes como por 10 años, ¿no? Y fue chistoso, ¿sabes? Porque tuvo muy poco fruto. O sea, ayudó a mucha gente, pero la gente era malagradecida. O sea, y fue chido porque me platicó y me dijo, hermano, o sea, me he dado cuenta, ahorita está discipulando misioneros, ¿no? Entonces le digo, bro, creo que hay mucho más fruto en discipular, que creo que es el mandato, ¿no? Que en el evangelismo. El evangelismo no es el mandato, es un don, claro, pero el don, el llamado de Dios es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso es a lo que Dios nos llamó, a discipular gente. Entonces, hay mucho más fruto en el discipulado que en el evangelismo. Y yo iba con él porque dije, no manches, debe ser un cuate de una fe brutal, ¿no? O sea, no, imagínate un ministerio así en observatorio. Dicen que, o sea, él era cristiano, pero iba con un mazo así en la mano, por si se le acercaba acá algún gandulo o algo así, pues él se iba a defender, ¿sabes? Y en el lugar donde servían tenía un equipo de personas cristianas dispuestas ahí a romperse la cara con cualquier gandalla que quisiera llegar. O sea, eran cristianos, pero... Y todos aquellos que se levantaron para amedrentarlos, hubo un cuate, un narco que los amedrentó y lo terminaron matando. O sea, la presencia de Dios estaba fuerte ahí con ellos, ¿no? Entonces yo dije, no manches, debe ser un cuate de mucha fe. Y lo vi, estuvo padrísimo lo que me platicó, pero lo vi como apagado, ¿sabes? Como secón. Y fue chistoso porque Dios me llevó a orar por él. O sea, realmente yo pensé que él iba a orar por mí, ¿no? Y la neta fui a orar por él, en el poder del Espíritu Santo. Hubo una clase con misioneros también que se estaban preparando y el pastor estaba hablando de este tiempo devocional y lo importante que es y todo. Al final dijo si alguien tenía alguna pregunta o algún comentario. Y lo mío fue, pastor, creo que muchas veces el devocional se vuelve una religión, ¿no? Es algo más en mi lista por hacer, pero no una dependencia de Cristo, porque la neta, yo no tengo un horario fijo para hacer mi devocional o para buscar al Señor, pero de alguna forma trato de depender de Él todo el día. Y si en algún momento lo necesito, aunque esté en la chamba, tomo 15 minutos y me voy a mi cuarto a orar o a adorarle o algo, porque la neta no puedo sin Él. O sea, no puedo, eso es lo que me ha llevado. Entonces, ahí lo que te decía con esta parte de ser apasionado, yo confiaba mucho antes en las capacidades que tenía, ¿no? En mi intelecto, en mi retención, en mi memoria, porque bueno, has de saber que yo cuando fui a la uni casi no estudiaba, y pues, no la pasé con 10, pero pues salí creo que con 8 o 9 o algo así, y casi nunca estudié, ¿no? Eso es como, o sea, no sé, las cosas se me pegaban muy fácil,
mi mente procesa mucha información muy rápido. Y luego esta pasión que tengo, ¿no? O sea, y en una visión mi hermana me vio abrazando a Cristo, ¿sabes? Esto está brutal, o sea, porque me dijo mi hermana que me vio de rodillas frente a Cristo. Y así me siento yo siempre, o sea, sumamente, o sea, yo no sé, yo siento que cuando lo vea voy a estar así a sus pies llorando un rato, ¿no? Así como, no manches, Señor, ya te quería ver, o sea, pero ni siquiera podría verlo a la cara, ¿no? Y decía mi hermana que Jesús me levantaba y yo quedaba en mis rodillas inicialmente como abrazándolo así de la espalda, ¿no? Y que sentía sus heridas en la espalda, ¿no? Y que me decía, o sea, como, esto fue por ti. Y que después me ponía de pie y me abrazaba y yo seguía sintiendo esas heridas que habían sido hechas por mí. Pero que Cristo me abrazaba con mucha pasión, ¿sabes? O sea, él estaba apasionado por estar conmigo. Y que me decía, y mi hermana me dijo, Alex, creo que, o sea, tú estás humillado delante de Dios, lo cual está bien, pero él quiere hablarte cara a cara, ¿no? O sea, quiere que entres en el lugar secreto en su presencia y que hablen cara a cara. O sea, o sea, no sé, fue muy impresionante, la verdad. O sea, y el punto fue, entendí algo, o sea, Jesús es apasionado, ¿sabes? O sea, en esta parte Jesús se airó, ¿no? O sea, santo, santamente, no como nosotros. Y en ese momento entendí que todo lo que tengo proviene de Dios. Todas las características, todas las capacidades, todo lo que creía que yo podía depender de mí, me di cuenta que venía de él. Pero aparte, Dios me puso pruebas donde me mostró que la neta no puedo ni con todas mis fuerzas, ni con todos mis esfuerzos, ni con todas las capacidades que me ha dado. Y me ha dicho, pues es que Alex, apartado de mí, nada puedes hacer. O sea, y más que nada tiene que ver con lo espiritual, ¿sabes? Es un fruto que solo viene de permanecer en él. Entonces, lo que yo diría es, no corrompas tu corazón. No lo vuelvas cueva de ladrones. No le ocultes nada a Dios tampoco. O sea, yo estaba ahorita en la adoración, o sea, pues Dios me quebrantó, ¿no? O sea, porque pues trajo cosas a mi mente, ¿no? Y le decía, Señor, pues perdóname, ¿no? O sea, la neta, o sea, sí, o sea, le he regado en esto, o sea, pues perdón, o sea, tú estás aquí, o sea, eres tan hermoso, ¿sabes? Que la neta su presencia me derrite cuando yo ando mal. Entonces, te sugiero eso, no hagas de tu corazón cueva de ladrones. Haz del templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo, una casa de oración y una casa de adoración. No llegues al punto, por favor, así te lo suplico, te lo ruego, de endurecer tu corazón de tal forma que te vuelvas un fariseo y puedas llegar a cachetear a Cristo y puñetearlo y decir, profetiza, ¿quién es? O sea, neta, no endurezcas tu corazón, please. Y tampoco tomes una actitud orgullosa delante de Dios. Ah, yo ya lo sé todo, Dios ya hizo un proceso en mí. La neta, mantente humilde, porque Dios quiere hacer algo en ti todavía, ¿sabes? O sea, Él no ha acabado y quiere ir mucho más profundo. Entonces, si tú crees que ya no hay nada que cambiar, hermano, o sea, la neta, estás en una zona bien, bien peligrosa, porque, porque la santificación, hasta que Él nos llama a su presencia, es su plan. Y en Juan 17:3 dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios y a quien tú has enviado. Entonces, la vida eterna no es morirte e irte con Él, la vida eterna es conocerle día a día en esta vida y en la venidera. Y más nos vale aprovechar bien el tiempo, porque no regresa. Entonces, busca al Señor, clávate con Él para saber cuál es la obra que Él quiere que hagas hasta que Él te llame a su presencia. Y cuando Dios te vaya a llamar a tu presencia, puedas decir como Jesús, consumado es. Bueno, en este caso, Él dijo pagado por completo, pero en este caso que tú puedas decir, ok, mi tiempo acabó, Señor. La obra que me mandaste a hacer fue cumplida. Sea mucho el tiempo que Dios nos permite en esta tierra, que primero Dios que así sea, o sea, corto, cuando Él nos llame, la neta que podamos decir, Señor, hicimos toda la obra que nos pediste hacer, como lo hizo Jesús. Y obviamente Él es el templo de templos que resucitó al tercer día. Entonces, pues bueno, para ya no quitar más tiempo, ¿qué les parece si oramos? Después, si gustan abrir sus micrófonos, dar alguna, no sé, retroalimentación, alguna duda que tengan. Y pues bueno, si tienen alguna petición también, vamos a orar por ello y no en lo físico, ni una oración superficial. O sea, vamos a conectarnos con el Espíritu y vamos a pedir en el Espíritu las cosas.
¿vale? Teniendo fe de que Dios va a hacer algo. O sea, Él es soberano, pero también Él nos quiere usar, ¿sabes? Entonces, pues que tu estilo de oración cambie de una oración mediocre a una oración de dependencia de Cristo Jesús y que Él te revela lo que Él va a hacer y puedas orar en ese propósito, como Jesús lo hacía, ¿va? Entonces, bueno, vamos a orar y pues bueno, siéntanse en libertad de abrir sus micrófonos. Padre, gracias, Señor, gracias por este día, gracias porque nos permites amanecer, Señor, y gracias porque, Padre, tú eres el templo de templos, Señor. Tú dijiste, Señor, que destruyeran este templo que era tu cuerpo, Señor, y lo levantarías en 3 días, Señor, y lo cumpliste, Señor. Resucitaste el tercer día, fue evidente, Señor, había una guardia custodiando la cueva, Señor, en la que te habían puesto tu cuerpo. Fue removida la tierra, fue partido el velo, Señor, lo cual nos permite tener una relación contigo, Señor, recibir del Espíritu Santo la revelación, Señor, de tu palabra, de tu voluntad para nuestra vida, Señor, para caminar como espirituales, Señor, mientras estamos aquí. Sabemos, Padre, que no vamos a alcanzar la perfección. No es pretexto para estacionarnos, no es pretexto para pecar, Señor. Pero, Padre, tu gracia nos ayuda, Señor, cuando no podemos, cuando fallamos. Y también nos impulsa, Señor, en aquellas cosas que creemos imposibles de mover, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego, Señor, que en esta hora tú hagas lo que sabes hacer, Señor. Toca los corazones, Señor. Abre los ojos, los oídos, Señor, espirituales. Y te pido, Padre, no sirve de nada hacer un número de 10,000 personas aquí, Señor. Pero yo te pido, Señor, que aquellos que están aquí, Señor, se vuelvan gente de oración y de intercesión, Señor. Que se puedan mover, Señor, en el poder del Espíritu, Señor. Te pido, Señor, por mi hermano Eduardo, Señor, que lleve este grupo para que él pueda ser. Tu palabra dice, Señor, que el siervo no es mayor que su Señor, Padre, que pueda ser un ejemplo, Señor, de alguien que se mueve en el poder del Espíritu Santo, Señor, para que estas personas que están aquí, Señor, estos hijos tuyos, puedan moverse, Señor, porque de palabras, Señor, Estados Unidos está lleno de religiosos cristianos, Padre, pero del poder del Espíritu Santo, Señor, son pocas las personas, Señor, que andan en ese poder, Señor. Haznos personas del poder de tu Espíritu Santo, Padre. Glorifícate, Señor, y trae sabiduría a nuestro corazón para aprovechar bien el tiempo, Padre. Perdónanos por todos los pecados, Señor, que tenemos en nuestro corazón y ayúdanos a vencer cada tentación, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y te agradezco mucho, Señor, la oportunidad de haber estado esta noche aquí con mis hermanos. Bendito seas por siempre. Te amamos, Señor. Amén.